Bien, buenas noches. Vamos a ver el último tema que vienen siendo los artrópodos. Buenas noches. Cuando iniciamos las clases de parasitología, habíamos dividido a los parásitos en 3 grupos, ¿verdad? Los más pequeños, que eran los protozoos. El segundo grupo estaba por los helmintos, que les dije que eran los gusanos, y en el tercer grupo los artrópodos. Pues justamente estos son los que vamos a estudiar el día de hoy. Entre las características generales de los artrópodos, lo primero que podemos decir es que son 5 millones de especies. O sea, es una amplia variedad de artrópodos. Si recuerdan, cuando yo les preguntaba si conocían alguno de sus grupos, pues obviamente al que más ustedes, con el que estaban más familiarizados eran justamente con los artrópodos, porque ahí están las moscas, los mosquitos, las cucarachas, ¿verdad? Entonces, obviamente existen muchas especies. Están presentes en todos los biotopos, los podemos encontrar en el medio ambiente, algunos son acuáticos, otros son terrestres, ¿no? Van a soportar distintas temperaturas, desde menos 10 a 45 grados. Eso quiere decir que vamos a encontrar en lugares fríos cierto grupo de especies, en lugares cálidos otros, ¿no? Entonces por eso es que hay una gran diversidad que van a estar en diversos biotopos y también a diferentes temperaturas. Obviamente no todos van a tener las características o van a poder desarrollarse en las mismas condiciones. Entonces tendremos artrópodos que sean exclusivos de lugares cálidos, otros con ciertas características del medio ambiente que le permitan continuar su desarrollo. Su fuerza alcanza hasta 50 veces su peso, y ese es el ejemplo claro de las hormigas, ¿verdad? Cuando vemos una hojita que está pasando, pues debajo de esa hojita pues está una hormiga que está llevando algún alimento hacia su hogar. Tienen gran capacidad de adaptación y resistencia, y tienen ciclos de desarrollo breves pero bastante proliferativos. La mayoría de los ciclos de estos artrópodos van a ser apenas de un par de meses, pero la cantidad de huevos y la cantidad de veces que ponen esos huevos es grande. Por eso es que se mantiene la especie de cada uno de ellos. En la clasificación tenemos a los artrópodos se clasifican en 3 grupos: la clase insecta, la clase arácnida y los crustáceos. En la clase insecta están los dípteros. Dentro de los dípteros tenemos a las moscas, a los mosquitos, que los hemos estudiado y hemos visto que especialmente los mosquitos son vectores biológicos de varias enfermedades. Hay moscas hematófagas que también actúan como vectores biológicos, y el resto de las moscas pues van a ser solamente vectores mecánicos. En el grupo de la blataria se encuentran las cucarachas, ¿no? Las cucarachas van a ser simplemente vectores mecánicos, no participan en ningún ciclo de la enfermedad. Luego tenemos a la clase hemíptera. En este grupo están los triatomineos. A los triatomineos los hemos estudiado cuando hemos visto la enfermedad de Chagas, ¿recuerdan?
Entonces ahí vimos al Triatoma infestans, al Triatoma sordida, al Rhombius prolixus, ¿verdad? Que son los famosos barberos o las famosas vinchucas. Entonces estos pues también son vectores biológicos. Luego está la clase de los Siphonaptera, donde hay pulgas, ¿no? Hay distintos, las pulgas de los animales, pulgas que pueden producir alguna lesión en el hombre. Y por último está el Anoplura, donde están los piojos, existiendo 3 tipos de piojos principalmente, los piojos del cabello, los piojos del cuerpo, ¿no? El Pediculus humanus, el Pediculus capitis y el que se encuentra en el pubis. En la clase arácnida tenemos a las arañas, a los escorpiones y a los ácaros, ¿no? De este grupo, los más importantes son los ácaros porque pueden producir ciertas enfermedades en el hombre. Pero dentro de este grupo acarina, tenemos a los ácaros y a las garrapatas, y tenemos a las garrapatas duras y a las garrapatas blandas, ¿no? Entonces, algunas garrapatas van a producir algunas lesiones directamente en los animales, y tenemos un ácaro que es muy importante, el Sarcoptes scabiei, que puede producir la famosa rasca palomita o sarna, ¿no? Es conocida como sarna, ¿no? O escabiosis también. Entonces, estos vendrían siendo, este grupo vendría siendo el más importante, sin restar importancia a las arañas y escorpiones, pero los estudiamos a estos principalmente porque cuando las arañas nos muerden, dependiendo el tipo de araña, pues hay muchas que son venenosas y pueden producir alguna patología o alguna lesión en el hombre, ¿no? Y los propios sucede con los escorpiones, que cuando nos pican, pues también nos dejan su veneno, y hay algunos escorpiones que son bastante venenosos y pueden producir incluso la muerte del paciente. Lo propio sucede con las arañas, ¿no? Hay arañas que no necesariamente por el tamaño vamos a decir que araña es más peligrosa que otra, ¿no? Porque hay arañas muy pequeñitas y que pueden ser bastante venenosas, ¿no? Entonces lo mejor es que no molestar a las arañas, porque solamente estas arañas nos pican cuando sienten que una persona está invadiendo su territorio, ¿no? Cuando sienten que lo que estamos es molestándolas a ellas, entonces se defienden y nos muerden, y bueno, al mordernos pues nos inoculan su veneno. Es una forma de defensa. Y en el grupo de los crustáceos están los copépodos, que los hemos estudiado como hospederos intermediarios, ¿verdad? Entre las características morfológicas de la clase insecta, vamos a empezar con la clase insecta. Aquí tenemos a un triatomineo, aquí a un mosquito, ¿no? Entonces estos pueden ser artrópodos terrestres, van a tener una respiración por medio de tráqueas, y como podemos observar, su cuerpo está dividido en 3 segmentos, ¿no? La cabeza, el tórax y el abdomen. Estos también se caracterizan porque van a presentar 3 pares de patas, tanto el triatomineo podemos observar ahí, y también en el mosquito, ¿no? O sea, 3 pares de patas. La mayoría de los que se encuentran en este grupo de insectos presentan alas. Algunos, esas alas que van a presentar, como en el caso de los mosquitos, le permiten desplazarse de un lugar a otro. Y en algunos tienen alas, pero son atrofiadas, por lo tanto, este tipo de parásitos pues no van a poder volar, ¿no? Pero presentan alas que no le permiten volar, pero sí las tienen. Ahí tenemos varios, ¿no? Todos estos de la clase insecta. Acá tenemos a la clase arácnida. Aquí están los artrópodos acuáticos y terrestres, ¿no? Y tenemos ahí el caso de, por ejemplo, acá está la araña. Esta se caracteriza porque, o la clase arácnida, las arañas y los escorpiones, ¿no? Y estos se caracterizan porque tienen el cuerpo dividido en 2 segmentos, ¿no? Lo que vendría siendo el cefalotórax y el abdomen. Y en el caso de ciertas garrapatas, tienen un solo segmento que se denomina zona. Otra característica que presentan es que tienen 4
pares de patas, ahí vemos a las arañitas y también, ¿no?, a los escorpiones. Y de la clase crustácea, les decía que el más conocido y el que hemos estudiado y que lo hemos visto es a los copépodos, ¿no? Entonces estos son artrópodos acuáticos que tienen el cuerpo dividido solamente en dos segmentos, el cefalotórax y el abdomen, ¿no? Y lo que va a presentar van a ser patas natatorias, ¿no? Este es el famoso copépodo, que lo habíamos visto así todo chiquitito y aquí ya lo podemos ver con mayor aumento y con una atención que se puede observar tan bonito a los copépodos, ¿no?, que son todos pequeñitos. En el caso de los tipos de vectores, como ya les había dicho, existen dos tipos de vectores, los vectores mecánicos y los vectores biológicos. Entonces, los vectores mecánicos son los que simplemente son simples transportadores, solamente llevan al parásito o al microorganismo de un lugar a otro, donde lo van a llevar en las patas, en el cuerpo, ¿ya? Entonces el agente transmitido no va a evolucionar ni se va a multiplicar en el vector. La asociación patógeno-vector es inespecífica, ¿ya? Y el vector no es la principal vía de transmisión. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, acá tenemos una mosca. Si esta mosca se para en la materia fecal, donde hay quistes de Giardia, esos quistes de Giardia no van a sufrir ninguna transformación en las patas de esta mosca. Esta va a volar varios kilómetros, se va a parar en algún alimento y ahí va a dejar los quistes. ¿Esos quistes sufren transformación? No. Siguen siendo quistes de Giardia. Lo mismo, si se para donde hay unos huevos inmaduros de Ascaris, los va a llevar a otro lugar, siguen siendo inmaduros, no madura, porque solamente están siendo transportados de un lugar a otro, ¿no? Es por eso que decimos que el agente transmitido, que en este caso, en los ejemplos, el quiste de Giardia o el huevo de Ascaris, no se va a multiplicar, ni va a evolucionar, ni va a sufrir ningún tipo de transformación cuando es transportado por este vector, ¿verdad? Entonces simplemente lo lleva de un lugar a otro, nada más. Por eso es que la asociación patógeno y vector es inespecífica. Es decir, que esta mosca puede transportar en sus patas quistes de Giardia, quistes de ameba, huevos de trichuris, huevos de Ascaris, es inespecífico. No es que la mosca negra transmite esto, la mosca roja, tal. O sea, no hay una asociación entre el vector mecánico y el agente patógeno, lo que vaya a llevar en sus patas de un lugar a otro. Lo único que hace es transportar desde donde se ha parado, que va a ser la basura, donde esté la materia fecal, hasta algún alimento o algún utensilio que nosotros vayamos a utilizar que no ha estado cubierto, una cuchara donde se para la mosca y ahí nos deja los huevos o nos deja los quistes, ¿no? Por lo tanto, obviamente, ¿no?, el vector no va a ser el principal mecanismo de transmisión o la principal vía de transmisión. Si nosotros tenemos cuidado de siempre cubrir los alimentos, de lavarlos antes de comerlos, ¿no?, de estar siempre protegidos de estas moscas, de estos vectores, como de las cucarachas también, entonces no va a haber posibilidad de adquirir esas parasitosis, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿no?, cuando hablamos del vector mecánico, lo cual es completamente distinto en un vector biológico, porque en este caso el agente transmitido va a evolucionar y se va a multiplicar en el vector. Acá tenemos, por ejemplo, un vector, ¿no?, que es el Triatoma infestans. Entonces, ¿qué sucede con este vector? Sabemos que este vector es uno de los hospederos, forma parte del ciclo de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con este vector? Cuando pica a un paciente que está enfermo, ¿no?, ¿qué hace? Pues succiona sangre para alimentarse, porque sabemos que los triatomineos son hematófagos, entonces lo que hace es succionar sangre. En la sangre que ha succionado hay tripomastigotes, y esos tripomastigotes que succionan ingresan a través de su aparato chupador, llegan al intestino medio, y ¿qué le pasa
a ese tripomastigote, se transforma en epimastigote. Como epimastigote, se multiplica dentro del vector. Y después de que se multiplica, pasa al intestino posterior y es eliminado a través de las heces, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces, realmente el agente transmitido evoluciona y se multiplica en el vector. Ingresó como tripomastigote. Dentro del vector se transformó en epimastigote. Como epimastigote se multiplicó y luego pasó al intestino posterior como tripomastigote metacíclico. Entonces, eso lo califica a este vector como un vector biológico, porque evidentemente el agente transmitido, ¿no?, que es el Trypanosoma cruzi, se va a multiplicar y va a transformarse dentro de este triatomineo. Por lo tanto, este no solo es un vector, sino también es considerado dentro del ciclo de la enfermedad como un hospedero. Entonces, la asociación patógeno-vector es muy específica, ¿verdad? Porque estos triatomineos, ¿no?, la única enfermedad que transmiten es la enfermedad de Chagas a través de sus deyecciones. No es que van a transmitir malaria o leishmania, no, es específico. Si estamos hablando del triatomineo, este va a transmitir específicamente la enfermedad de Chagas. Si estamos hablando del mosquito anófeles, será malaria. Del lutzomía vendrá siendo leishmania, ¿verdad? Entonces, en eso nos referimos cuando decimos que la asociación patógeno-vector es específica. Entonces, el vector también es un hospedero indispensable para la sobrevida natural de la gente. Claro que sí, porque sabemos que si no hubieran vectores, si no hubieran triatomineos, entonces el ciclo no se completaría. Solamente tendríamos los amastigotes y los tripomastigotes en el hombre y ya no tendríamos el que se complete el ciclo con los otros dos estadios evolutivos que se desarrollan o evolucionan en el vector. Entonces, para que la enfermedad continúe, pues son importantes porque parte del ciclo se realiza dentro de este vector y parte del ciclo en el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dice que el vector es un hospedero indispensable de la sobrevida natural de la gente. Y obviamente, al ser estos vectores, pues obviamente el principal mecanismo de transmisión va a ser vectorial. Ahora, dependiendo dónde se encuentre, pues tendremos también que si está en la sangre, pues también otro mecanismo será el transfusional, el trasplante de órganos, probablemente también el transplacentario, ¿verdad? Dependiendo de qué parasitosis estemos viendo. Pero el principal mecanismo de transmisión pues va a ser el vectorial. Y en leishmania les dije que prácticamente es el único mecanismo de transmisión, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con relación a la diferencia entre un vector biológico y un vector mecánico. No, doctora. Bien. Entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de los artrópodos es el tipo de metamorfosis que van a presentar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay una metamorfosis completa y una metamorfosis incompleta. Entonces, acá vemos, por ejemplo, a la mosca. Si vemos la mosca, cuando hablamos de artrópodos, los parásitos adultos se denominan ímagos. Entonces, la mosca adulta la vamos a denominar así, ímago. Entonces va a haber un ímago hembra y macho. La hembra, ¿qué va a hacer? Va a poner huevos. Esos huevos van a dar lugar a las larvas a pupas, y las pupas se van a transformar en un parásito adulto. Entonces, si nosotros vemos los distintos estadios evolutivos, son completamente distintos uno al otro, ¿verdad? Los huevos no se parecen al adulto, ni las larvas a los huevos, ni las pupas a ninguno. O sea, todos son completamente distintos. Esa es una característica de una metamorfosis completa. Todos los estadios evolutivos morfológicamente son distintos y ahí podemos observar claramente en la figura. Pues obviamente, al ser distintos, cada uno de estos va a tener un hábitat distinto, ¿ya? Y se van a alimentar. Los hábitos alimenticios también van a ser diferentes para cada estadio, ¿no?
esa es las características que presentan. Y obviamente las medidas de control pues también serán distintas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los mosquitos? Lo mismo, ¿no? Los mosquitos también van a tener una metamorfosis completa. Vamos a ver parásitos adultos, los huevos, las larvas y las pupas, y cada uno en un ambiente o en un hábitat distinto. Entonces, por ejemplo, las larvas, los huevos de las moscas pueden ser puestos en lugares donde hay basura o pueden ser colocados muchas veces en la piel y producir miasis, o sea, en realidad no piel, sino en una herida y provocar miasis, ¿verdad? Luego las larvas, primero, o sea, los huevos van a ser puestos ahí y las larvas son las que van a ocasionar la miasis, ¿no? Y después se van a transformar en pupas y posteriormente en parásitos adultos. Entonces, los controles para la eliminación de huevos, de larvas o de pupa va a ser distinto. Entonces, eso también se toma en cuenta cuando se trata de una metamorfosis completa. Y por eso también es importante saber qué tipo de metamorfosis presenta cada uno de los artrópodos. Aquí tenemos otro, ¿no? Entonces, acá podemos observar a las pulgas. Aquí tenemos una pulga adulta, esta pulga ha puesto huevos. Aquí tenemos las larvas, primera fase, segunda y tercera fase, son similares, solamente el tamaño, pero luego tenemos una crisálida, ¿no? Y de esa crisálida sale el parásito adulto, que vendría siendo el imago, ¿no? Entonces igual, ¿no? Estos son los huevos distintos a las larvas distintas a las crisálidas y la crisálida distinto al parásito adulto. Aquí igual, miren, el huevo, puede ser que los estadios larvales sí se parezcan, va a variar solamente el tamaño, pero la pupa ya es distinta y pues el imago igual tiene características diferentes. Entonces cada uno va a tener hábitat distinto y se va a alimentar también de distintas cosas. En cuanto a la metamorfosis incompleta, los estadios evolutivos prácticamente son idénticos entre sí. Con el imago, aquí podemos observar, este es el imago o el parásito adulto, y estos son los estadios ninfales. Entonces la ninfa de primer estadio solamente es más pequeñita que la de segundo, ¿no? La de tercero más grande que la de segundo, la de cuarto más grande que las otras, y prácticamente es casi del tamaño del parásito adulto, ¿verdad? Entonces, cuando presentan una metamorfosis incompleta, ¿no? Que son solamente los estadios ninfales se diferencian del adulto en el tamaño, pues todos estos van a vivir en el mismo lugar, ya tienen hábitos idénticos, y obviamente los hábitos alimenticios también van a ser los mismos. Y pues obviamente también cuando nosotros queremos controlar a estos, pues vamos a ir a aplicar lo mismo para todos dependiendo dónde se encuentren. Aquí tenemos el que hemos estudiado, que es el triatoma, los triatomas, ¿no? En este caso es un Rhodnius. Entonces acá solamente faltarían los huevitos. Los huevos son blanquecinos, bastante pequeñitos, ¿no? Del huevo, cuando el huevo eclosiona, queda libre la ninfa de primer estadio, que es exactamente igual a sus padres, a los estadios, a los ímagos, ¿no? Solo más pequeña. Luego tenemos la ninfa de segundo estadio, tercer, cuarto, quinto estadio, que prácticamente es del tamaño de sus padres, ¿no? De los adultos. Entonces, de estos, por ejemplo, sabemos que todos estos estadios evolutivos, ¿dónde van a estar? En lugares húmedos. ¿Qué hábitos tienen? Nocturnos. ¿De qué se alimentan? De sangre, ¿no? Entonces, todos los estadios evolutivos se alimentan de sangre, ¿no? Son hematófagos. Es por eso que no solamente nosotros vamos a preocuparnos de que si nos pica un parásito adulto, ¿no? Cuando cualquiera de estos que nos pique y nos deje sus deyecciones, ¿no? Puede transmitir la enfermedad, porque todos se van a alimentar de sangre, y si al alimentarse ha sido de un animal o del hombre que presenta la enfermedad, pues ese estadio, no importa que sea un estadio de primer nivel, o sea, una ninfa de primer estadio o de segundo, igual puede adquirir la enfermedad, y el parásito
sufrir transformaciones dentro de este, ¿no? Entonces, esa ninfa succionaría sangre del paciente que está enfermo con tripomastigotes y dentro de ella se transformarían en epimastigotes, se multiplicarían como epimastigotes y en el momento en que se vuelva a alimentar, pues va a succionar sangre y va a eliminar en sus deyecciones los tripomastigotes metacíclicos que van a producir la enfermedad de Chagas. Entonces, cualquiera de los estadios evolutivos puede transmitir la enfermedad, ¿no? Y para la técnica que habíamos hablado de, por ejemplo, del seno diagnóstico, lo que se utilizan son estas ninfas de primer estadio, ¿no? Para poder realizar esa prueba que es el seno diagnóstico. No siempre se usan de primer o segundo estadio para evitar que se mueran, ¿no? Si son grandes se van a morir y no nos van a permitir realizar la investigación en los 3 meses antes de reportar como negativo. Claro que en un mes ya podemos reportar como negativo, pero deben pasar, digo, como positivo, pero deben pasar 3 meses antes de reportar como negativo, ¿no? Entonces, ahí muy importante. Entonces, los triatomineos lo que tienen es una metamorfosis incompleta, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? Los estadios evolutivos son similares a los padres, viven en el mismo lugar, ya les decía, lugares oscuros, húmedos, y se alimentan de sangre. Entonces, esa sería una metamorfosis incompleta. ¿Tienen alguna duda? Yo no, doctora. No. Bien. Entonces, continuando, tenemos aquí a la miasis, ¿no? Entonces, las miasis son producidas por las larvas de varias especies de moscas, que lo que hacen es colocar los huevos, las moscas colocan sus huevos en alguna herida, ¿no? Que presente tanto los humanos o los animales. Entonces, esos huevos eclosionan, quedan libres las larvas y las larvas son las que van a producir la miasis, ¿no? Entonces, entre las principales moscas que pueden producir miasis tenemos a la Dermatobia hominis, que se la denomina también mosca del ser humano, que va a producir una miasis cutánea. Tenemos a la hipoderma, que es mosca de bovinos, que afectan al ojo. La Oestrus ovis, mosca de ovinos, que puede producir daño a nivel de la conjuntiva, labios y cavidad bucal. Tenemos la cutebra, que es la mosca de conejos y roedores, que puede producir una oftalmomiasis en el ser humano. Y tenemos también a la Woltarafia y a la sarcófaga, que son moscas de la carne, que pueden producir lesiones en piel y en senos nasales. Entonces, de acá las más importantes y las que quiero que ustedes investiguen es a la Dermatobia hominis y a la Wolfatria y a la sarcófaga, ¿no? Que son las principales en producir lesiones a nivel del hombre. Para poder saber qué especie de larva es, ¿no? Se puede hacer identificaciones viendo las características morfológicas que presentan estas, especialmente a nivel de las láminas espiculares que se encuentran ubicadas en el extremo posterior. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar a esas larvas y luego ver ciertas características morfológicas que nos permita determinar, ¿no? A qué especie de mosca pertenece esa larva, ¿no? Entonces, eso sería con relación a las miasis. Aquí vamos a ver, ¿no? Están las larvas, ¿no? Que presentan. Entonces, ahí hay que describir. Generalmente, estas larvas se encuentran adheridas a la piel. Entonces, cuando se quiere extraer, primero hay que hacer que la larva se desprenda de la piel. Entonces, una vez que se ha desprendido, recién se la puede extraer, porque si no se produce bastante lesión, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a investigar y van a ver. Luego tenemos a los piojos, tenemos al pedículos humanos
capitis, es el piojo de la cabeza. Tenemos al Pediculus humanus, el corporis, que es el piojo del cuerpo, y el Pituris pubis, que es el piojo del pubis. Ustedes pueden encontrar el Pediculus humanus, que es el corporis, o en algunos libros se encuentra como Pediculus humanus corporis, ¿no? Que viene siendo el mismo, es humanus o humanus corporis. El Pediculus humanus capitis, que es el piojo de la cabeza, es muy común. Observamos las liendres, esto que vemos acá en el cabello, son liendres, ¿no? Entonces acá tenemos al parásito que lo que hace es sujetarse del cabello, ¿no? Y producir, ahí pone los huevos, las liendres, ¿no? Y se pueden observar así. Entonces, dependiendo el tiempo que ha tenido contacto con el piojo, nosotros podemos saber si ese paciente ha adquirido recientemente o hace mucho, dependiendo dónde se encuentran las liendres. Si las liendres se encuentran, mientras más separada esté la liendre de la raíz, quiere decir que ha pasado más tiempo, ¿no? Porque los parásitos adultos lo que hacen es colocar sus huevos prácticamente en la raíz. Entonces, a medida que se va separando, que va creciendo el cabello, pues la liendre se va alejando de la raíz, ¿verdad? Entonces, de eso podemos saber si está 1 centímetro, entonces hace un mes, si está 2 centímetros, 2 meses que ese paciente tiene los piojos. Y estos piojos, pues lo que producen es bastante prurito. Los Pediculus capitis, sabemos que la población más afectada van a ser principalmente los niños, ¿no? Y especialmente cuando están hacinados. Entonces, en los hogares de acogida es muy frecuente encontrar a los niños con piojos, ¿no? Generalmente, bueno, es una... ¿Cuándo vai ter live? ¿Perdón? Normalmente solíamos hacer actividades de servicio en la que se visitaban estos hogares de acogida y pues ahí esos niñitos de esos lugares generalmente no tienen los piojos, entonces les llevábamos los peines bien menuditos con los dientes bien pegaditos para poder retirar las liendres. Luego tenemos al Pediculus corporis, lo vamos a encontrar en mayor... O sea, la población más afectada va a ser aquellas personas como los indigentes que no se cambian la ropa. Si bien se llama Pediculus humanus corporis, es porque las lesiones, porque estos van a picar en la piel, pero no se encuentran en la piel, o sea, no viven en la piel, sino se encuentran en la ropa, en los pliegues de la ropa. Entonces, cuando la persona no se cambia continuamente la ropa, entonces ahí están estos piojos y pues cuando salen a alimentarse van a producir lesiones en la piel, ¿no? Entonces ese sería el Pediculus humanus corporis. En cambio sí se encuentra en el cabello, no están las liendres ahí. En cambio no, está en la ropa, pero al salir a alimentarse y estar todo el tiempo de esas personas o de esos indigentes que no se cambian, entonces le produce lesiones. Y el Pituris pubis es un piojo del pubis, ¿no? Entonces, que se puede transmitir mediante contacto sexual. Lo que se hace para poder identificar es extraer las liendres y proceder a la identificación para saber de cuál especie se trata. En cuanto a las pulgas, tenemos las cefonálides, que son pulgas de gatos y perros, y estos van a producirnos lesión solamente cuando esa pulga por alguna casualidad pues nos pican y nos producen bastante prurito y escozor, ¿no? La Xenopsilia cheopix nos indica una infestación de la casa por roedores, son las pulgas de las ratas y los ratones, ¿verdad? Y ustedes han estudiado en bacteriología que puede transmitir algunas enfermedades. Y la que más nos interesa vendría siendo la Tunga penetrans, porque esta Tunga penetrans lo que hace es ingresar bajo la piel y ahí pone sus huevos, se orina y lo que produce es bastante prurito, ¿no? Entonces es lo que acá la conocemos también como nigua.
y en el Brasil la conocen como bicho del pie, ¿no? Entonces que produce bastante picazón y lo que hay que hacer es sacarla y se saca como un globito, ¿no? Y adentro está y se la saca completa. Y por último tenemos a las garrapatas. Entre estas garrapatas les decía que la más importante es el Sarcoptes scabiei, que va a producir la escabiosis o la sarna humana, que también se llama rascapalomita. Este es el caso de un niño chiquito, ¿no? Que ha presentado lesiones, miren, tan severas en la manito y también en el cuerpo, ¿no? Entonces, el Sarcoptes scabiei, al igual que la Tunga penetrans, están considerados como ectoparásitos, ¿no? Entonces, no están dentro de nosotros, están bajo la piel, pero producen, o sea, pero están con nosotros. Entonces, estos serían considerados ectoparásitos, tanto el Sarcoptes como la Tunga penetrans, y por eso la mayor importancia de estas, ¿no? Porque después hay garrapatas duras, garrapatas blandas que se pueden colocar en la, que se localizan en las orejas de los animales, ¿no? Y que pueden producir lesiones en ellos. Pero la más importante que nos interesa a nosotros es justamente el Sarcoptes scabiei por la sarna que produce principalmente en los niños, pero también se observan estas lesiones en pacientes adultos. Con eso habríamos terminado y como les decía, aquí ustedes tienen una idea de qué parásitos son los que tienen que revisar principalmente, ¿no? Entonces acá les decía Paramiasis, Dermatobia hominis, Wolfatria y la sarcófaga, ¿no? Que van a producir las miasis en el ser humano. Luego tendríamos en el caso de los piojos al Pediculus capitis, al Pediculus corporis y al Pituris pubis, que serían 3, ¿no? Y más importantes estos dos, el Pediculus capitis y el Pediculus pubis, porque este, como les decía, generalmente va a ser en indigentes o en personas que están constantemente con la misma ropa y eso pues solamente se presenta prácticamente en ellos, ¿no? Y de las pulgas, la que más me interesa sería la Tunga penetrans. Sí se puede mencionar a estas dos también, pero la más importante es la Tunga penetrans, que actúa como un ectoparásito. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, doctora. No, doctora, gracias. Ok. Bien, entonces con eso ya... ¿Sí? Con esto ya habríamos terminado ya habríamos terminado todo lo que sería el avance, ¿no? Y lo que nos faltaría serían los conversatorios, que ya saben ustedes las fechas y la forma en la que vamos a llevar a cabo. Cualquier duda que tengan, los directamente dan a sus jefes de grupo, a los responsables del grupo, para que ellos se comuniquen conmigo, o si es algo muy específico, ustedes también se pueden comunicar conmigo sin ningún problema, ¿no? A través del grupo de WhatsApp. Bueno, entonces eso sería todo. Suerte para el día lunes que tenemos el examen. Ya voy a darles las indicaciones ya el domingo para que ustedes tomen en cuenta para su examen. ¿De acuerdo? Buenas noches. Bem sencillo, doutora. Doctora, muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctora. Graças, doutora. Hasta luego. Graças, doutora. Graças, doutora. Facilita o exame, doutora. Muy bien. Muy bien. Hasta luego, chicos. Até logo, doutora. Tchau, tchau. Os caras estavam escutando.